Este video, ante todo, intenta promover el pensamiento crítico y la lucidez. Tú serás el juez. Hay una frase que se repite hoy en día cada vez que alguien señala algo incómodo en el mundo. Eso es o parece una conspiración. Muchas veces funciona para cerrar la conversación antes de que empiece. Durante décadas, decir que algo es una conspiración era la mejor manera de silenciarlo y hacer que solo los locos u obsesionados las crean. Pero vivimos tiempos interesantes. Cada semana, nuevas revelaciones dan la razón a decenas y decenas de mal llamados conspiranoicos que simplemente buscaban decir la verdad. No todo lo que se ve en internet es real y muchas conspiraciones son empujadas precisamente para desestimar las verdaderas. Cualquiera puede hacer de algo una conspiración hoy en día. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos no es si las conspiraciones existen. Hay casos como el de Edward Snowden y la NSA o el proyecto MKUltra, que durante años fueron ridiculizados, que terminaron siendo ciertos. La pregunta real es mucho más simple. ¿Cuáles de las que hoy llamamos teorías, entre comillas, van a ser historia confirmada dentro de 5, 10 o 15 años? Te presento 5 de las conspiraciones más importantes que podrían ser verdad en los siguientes años. La IA ya gobierna el mundo. En 2010, un evento sacudió Wall Street de una forma que nadie pudo explicar en tiempo real. En cuestión de minutos, literalmente minutos, el índice Dow Jones se desplomó casi 1000 puntos. Fue la caída más rápida de su historia. Billones de dólares de valor de mercado se evaporaron entre las 2 y las 2:47 de la tarde. Después de eso, con la misma velocidad, el mercado se recuperó casi por completo. A ese episodio lo llamaron Flash Crash, y cuando los reguladores investigaron qué había pasado, la respuesta fue más inquietante que la caída misma de la bolsa, y es que lo había provocado eran algoritmos automáticos de inversión. Estos sistemas automatizados de trading funcionaban a una velocidad que sencillamente la mente humana no podía seguir. Estos reaccionaban unos a otros y terminaron amplificando órdenes de venta que generaron un pánico que ningún humano inició conscientemente. En resumen, en 2010 hubo máquinas tomando miles de decisiones por segundo en un lenguaje que sus propios creadores apenas podían descifrar. Y eso fue en 2010, con billones de dólares, con una tecnología más primitiva comparado a lo que existe hoy. Los efectos fueron sumamente preocupantes. Ahora piensa en lo que tenemos ahora y vendrá en la era de la inteligencia artificial. Estos modelos, cada vez más avanzados en el mundo, operan como lo que los propios investigadores llaman cajas negras. Se les da inputs y producen outputs, lo que sucede entre medio, que es el proceso de razonamiento, si es que se le puede llamar así. Es opaco y de hecho, aunque no lo creas, casi ninguno de los principales científicos de la IA puede explicar del todo. En 2024, el Congreso de Estados Unidos convocó a Sam Altman, el CEO de OpenAI, para testificar sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Altman dijo algo que debería haber sido portada de los periódicos de todo el mundo. Admitió que ni siquiera él ni los científicos de su empresa podían decir cómo funcionaban sus modelos más avanzados. Lo dijo ante los senadores de Estados Unidos y todo quedó registrado. Sin embargo, el mundo siguió girando y la gente ni siquiera lo notó. Hay personas que sí prestaron atención y lo que están señalando es que algo va mucho más allá de un chatbot que hace tus tareas o que genera imágenes. Piensa en el ámbito militar. Sabemos, por ejemplo, que a empresas como Anthropic y su modelo de IA Cloud, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pretende denunciar y perseguir por no prestar la totalidad de su programación para sistemas de vigilancia y guerra. Si eso ocurre en el campo de batalla ahora mismo en la historia, ¿qué crees que está ocurriendo en las finanzas? Hoy, más del 70% de las operaciones bursátiles en los mercados del mundo son ejecutados por algoritmos de inteligencia artificial. Los grandes inversionistas del mundo le confían su dinero, no entienden muy bien qué es lo que hace y confían por esa misma razón en que el dinero volverá porque funciona. Esta teoría sugiere que
En los próximos años, los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos e inclusive países como China, donde su sistema de crédito social ya funciona con inteligencia artificial, terminarán rigiéndose únicamente a algoritmos que terminarán siendo decididos sin que ningún ser humano realmente lo comprenda. La teoría conspirativa dice que la inteligencia artificial ya gobierna o gobernará pronto el mundo, y que detrás de las decisiones que se presentan como humanas, la política monetaria, las operaciones militares, la vigilancia social y las campañas electorales, hay sistemas que están tomando las decisiones reales, y que los líderes que vemos en televisión son poco más que voceros de un proceso que no controlan y que en muchos casos ni siquiera entienden. El gran reseteo financiero. El 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se sentó frente a una cámara de televisión y le dijo al mundo que Estados Unidos ya no convertiría más dólares en oro. Lo hizo sin ningún tipo de aviso previo y chocó al mundo. La razón fue que Estados Unidos había imprimido tantos dólares para financiar la guerra de Vietnam, los programas sociales y su aparato militar global, que ya no tenía suficiente oro para respaldarlos. Nixon tuvo que elegir entre admitir la bancarrota o cambiar todas las reglas del juego económico de todo el planeta. Él eligió cambiar las reglas. Algunos creen que eso le costó su carrera política, y desde esa noche el dinero dejó de ser algo respaldado por un metal precioso y se convirtió en algo respaldado por una promesa, la promesa del gobierno con más armas nucleares y poder militar del mundo, una promesa basada en la confianza en ese país y nada más. ¿Qué pasó con esa promesa posteriormente? Según la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, el dólar ha perdido desde entonces el 96% de su poder adquisitivo desde 1913. Antes de 1971, un trabajador promedio de ese país podía comprar una casa con 2 años y medio de ahorro. Hoy necesita más de 10 años para poder hacerlo. Los precios de la vivienda subieron más de 1.600%. Los salarios 475 veces. La riqueza siguió generándose, pero dejó de llegar a quienes la producían, y este efecto fue global. Los únicos beneficiarios fueron los que ya contaban con activos, propiedades, acciones y bonos, es decir, los que estaban en la cima antes de que las reglas cambiaran. Eso fue hace más de 50 años, y hay quienes creen que se están preparando el siguiente cambio de reglas, uno mucho más grande. En junio de 2020, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, la organización que cada año reúne en Davos a las personas más ricas y poderosas del planeta, lanzó una iniciativa llamada, literalmente, el Gran Reinicio. Publicó un libro, dio discursos y organizó todo tipo de conversatorios. Los socios de este foro incluyen a las empresas más poderosas de todo el planeta, todas bajo una misma mesa decidiendo cómo debería verse el futuro. En un video promocional del mismo foro se dijo una frase que se convertiría en el símbolo de la conspiración. Dijeron textualmente: no tendrás nada y serás feliz. Cuando un grupo que representa a las corporaciones más grandes del mundo te dice que en el futuro no vas a poseer nada y que vas a ser feliz por esa razón, hay que ser extraordinariamente ingenuo para no sentirlo como una advertencia. Hoy mismo, en este tiempo, casi ya nada sale del sistema de suscripción. No eres dueño de nada. Solo te suscribes a cosas. Lo verdaderamente inquietante viene de empresas como BlackRock. Esta empresa cerró 2025 hace unos pocos meses con 14 billones de dólares en activos bajo su gestión, más que el PIB de cualquier país del mundo excepto Estados Unidos y China. Su CEO, Larry Fink, gestiona más riqueza que la mayoría de los gobiernos de todo el planeta. De hecho, el arma de BlackRock es un sistema de inteligencia artificial llamado Aladdin. Para 2025, este sistema gestionaba aproximadamente 25 billones de dólares en activos, cerca del 10% de toda la riqueza del mundo. Un solo sistema, una sola empresa privada que es utilizada por Vanguard, JP Morgan,
Allianz, bancos centrales europeos y decenas de fondos soberanos en más de 70 países. Si esta empresa comete un error o emite una señal equivocada, billones de dólares reaccionan de la misma manera al mismo tiempo. Sería, para muchos, el fallo más grande de la historia financiera. La conspiración futura conecta estas tres piezas, diciendo que están precisamente diseñadas para resetear literalmente el capitalismo en la siguiente década. Según la teoría, las élites financieras estarían diseñando deliberadamente las condiciones para que las monedas colapsen o se vuelvan tan inestables que la única salida razonable terminará siendo las transacciones a una economía digital centralizada, que no necesitará obligarte a usarlas, pues las condiciones serán tan malas, con inflación descontrolada, crisis bancarias y quiebra de todo tipo de monedas, sumadas a la inseguridad de pagos en efectivo, lo que hará que cuando todo eso falle, la única garantía de poder continuar trabajando y recibiendo dinero será la moneda digital de un banco central, que sea la única opción segura, avalada precisamente por las élites financieras del mundo. Cuando aceptes esa moneda, habrás entregado el último vestigio de la privacidad financiera que te quedaba. Sabrán qué compras, dónde lo haces, qué haces con tu dinero y absolutamente todo lo que requieres y pides. Esto se cree podría pasar también en los siguientes 10 a 15 años. La guerra teatralizada. Existe una teoría que dice que los conflictos militares más importantes del mundo no son espontáneos. Es realmente aterradora, ya que algunos conspiradores creen que estos conflictos siguen guiones, no se salen de su panfleto. Se cree que hoy, más que nunca, las provocaciones están calculadas, las escaladas son graduales, los altos al fuego son pausas y las intervenciones inevitables están planificadas antes del primer disparo. Lo que veríamos en las pantallas no sería entonces caos, sino que está producido. Te lo voy a explicar con un ejemplo. En 1964, el presidente Lyndon Johnson de Estados Unidos anunció que torpederos norvietnamitas habían atacado al destructor USS Maddox en el Golfo de Tonkin, razón por la cual el Congreso autorizó la guerra. Esto nunca ocurrió, solamente fue la excusa que llevó a Estados Unidos a un conflicto que duraría casi una década. En 2003, Colin Powell se paró frente a la ONU con diapositivas y un frasco de Anthrax, diciendo que Irak tenía en posesión de su poder armas de destrucción masiva. Decidieron entonces invadir el país. Murieron cientos de miles de personas, pero hay un problema. Las armas nunca existieron. Cada una de esas guerras fue llamada conspiración antes de ser llamada historia que estudiar, y el patrón siempre fue el mismo. Un pretexto fabricado o exagerado, con una narrativa mediática coordinada de escalada gradual que presentaría al final la opción de la intervención como inevitable. La pregunta ¿es que acaso pasa otra vez? Mira la secuencia del conflicto Irán-Israel como un guión. Comenzarás a entender la teoría. En abril de 2024, Irán lanza 320 proyectiles contra Israel. Analistas dicen que el ataque fue planeado precisamente para minimizar las bajas mientras se maximizaba el espectáculo. De hecho, con estos 320 proyectiles, tan solamente hubo un herido. En octubre de 2024, Irán lanza otros 200 misiles más. Esta vez Israel responde destruyendo los sistemas de defensa aérea de Irán, dejándolos listos para un futuro ataque. Pasan varios meses y en junio de 2025, Israel y Estados Unidos bombardean instalaciones nucleares iraníes. El alto el fuego se toma en 12 días. Todos declaran victoria, cada uno de su manera. En febrero de 2026, ataques masivos contra todo Irán se inician desde Estados Unidos de Israel y terminan matando al líder supremo de Irán. Hoy, día 39 de la guerra, el estrecho de Hormuz está bloqueado, el petróleo superó los $111 y el presidente Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas iraníes. Leído como eventos separados, está claro que es una escalada predecible. Parece que es ensayo, preparación, prueba real y despliegue total. Cada fase destruyó algo que la siguiente necesitaba que esté destruido. ¿Quién gana de todo esto? Lo mismo que pasó en Vietnam,
En Irak o en Libia, los gobiernos obtienen capital político, la industria militar obtiene contratos por décadas, los especuladores del petróleo que sabían que el estrecho se cerraría obtienen fortunas incalculables. Los productores fuera de la zona del conflicto capturan ahora la cuota del mercado y las familias de todo el mundo pagarán $740 más en gasolina y gas este año sin entender por qué. La conspiración nos dice que las guerras son y serán falsas. Los muertos son reales. Lo que dice es que los conflictos siguen guiones escritos por quienes se benefician de ellos y que dentro de unos años, cuando los documentos se desclasifiquen, como pasó en Vietnam o Irak, descubriremos que lo que hoy llaman teoría conspirativa era, otra vez, la verdad antes de tiempo. ¿A quién beneficiará una gran guerra futura? La revelación extraterrestre. El 26 de julio de 2023, algo sin precedentes en la historia ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos. Un exoficial de la inteligencia militar, David Charles Grush, veterano de combate en Afganistán, ex miembro de la Fuerza Aérea con rango de mayor que sirvió en la Agencia Nacional de Inteligencia, se sentó frente al Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, jurando decir la verdad, diciendo lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos posee, y cito, un número considerable de vehículos de origen no humano recuperados de sitios de impacto, que existe un programa de retroingeniería de esa tecnología que ha operado durante décadas y que ese programa fue ocultado deliberadamente al Congreso y hasta al presidente de los Estados Unidos. Grush afirmó también bajo juramento que en los sitios de impacto se recuperaron lo que él llamó elementos biológicos no humanos. Como digo, lo dijo bajo juramento. Si no lo sabes, mentir ante el Congreso es un delito grave en Estados Unidos. Cuando le preguntaron si tenía miedo por su vida tras lo que afirmó, dijo lo siguiente: temo, sí, definitivamente. Junto a él estuvo el comandante David Fravor, retirado de la Marina, que describió bajo juramento su encuentro en 2004 frente a la costa de California con un objeto que no tenía propulsión visible, que descendió desde 80,000 pies hasta el nivel del mar en menos de un segundo y que se movía de maneras que contradicen toda la física aeronáutica conocida. El comandante Fravor dijo y afirmó, igual bajo juramento, que esa tecnología era muy superior a cualquier cosa que tengamos los humanos. El Pentágono lo negó todo. Semanas después de la audiencia, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, preparó un acta para poder revelar la verdad sobre los objetos voladores no identificados. Nunca pudo prosperar. Lo que actualmente se sigue intentando en el Congreso de los Estados Unidos es que cualquier agencia que quiera mantener algo clasificado tendrá que justificarlo ante una junta independiente, especialmente todo aquello que tenga que ver con cualquier tecnología recuperada de origen desconocido o evidencias biológicas de inteligencia no humana, sea que estén controladas por personas o entidades públicas o privadas. Piensa en las implicaciones políticas de lo que sucedió. Si nada de esto fuera real, ¿por qué el líder del Senado de Estados Unidos redactaría una ley para reclamar algo que supuestamente no existe? ¿Por qué pondría su nombre y su capital político, al igual que David Grush y todos los demás que declararon, en algo que en su versión oficial nunca ocurrió? Lo único que queda ahora es una versión debilitada de esta acta, que promete la divulgación hasta en 25 años. La teoría de la revelación extraterrestre controlada dice lo siguiente: los gobiernos ya saben desde hace más de una década que la Tierra ha sido visitada o monitoreada por inteligencias no humanas. La tecnología recuperada fue parcialmente integrada en programas industriales militares a través de contratistas privados secretos, y que la razón del secreto no fue solo el pánico público, sino el monopolio tecnológico, ya que quien descifre cómo funciona la propulsión exótica
económica de estos objetos o las fuentes de energía de los mismos redefinirá el equilibrio del poder global. Si la tecnología es real y está siendo revertida por contratistas, el gobierno debe revelarla gradualmente como avances propios sin admitir su origen. En un momento necesitarán una distracción más grande para que eclipse todo lo que está pasando, teniendo en su manga el anuncio más poderoso jamás concebido. El solo hecho de creer que se pueda declarar que oficialmente no estamos solos hace de esta teoría algo realmente impactante. Esta teoría no es ficción y eso la distingue de muchas otras. ¿Por qué aún hoy existen personas que niegan este fenómeno? En unos años, posiblemente, sabremos la respuesta. Niños conspiracionistas. Entre 2024 y 2025, la proporción de padres que dicen que sus hijos les plantearon teorías conspirativas subió del 28 al 38%. Los niños no están solo consumiendo contenido conspirativo, están llevándolo a las conversaciones familiares de manera seria. Están sentándose frente a sus padres a preguntarles, y los adultos no saben qué hacer. Generalmente la reacción de los adultos es el pánico. Nadie quiere que se hable de cosas turbias y la palabra clave siempre es proteger, como si pensar fuera un peligro, como si cuestionar fuera una enfermedad. Pero los datos cuentan una historia más compleja que la que cabe en un titular alarmista. En 2025, un estudio demostró que las personas menores de 30 años cuestionan mucho más las narrativas oficiales de las instituciones que cualquier otro grupo. Un estudio de la Universidad de Kent encontró que ese pensamiento se intensifica alrededor de los 14 años, exactamente cuando el cerebro adolescente empieza a buscar patrones complejos y a conectar los puntos, desconfiando de lo que se le presenta como verdad absoluta. Varias encuestas coinciden en que más del 80% de la generación Z admite creer en al menos una conspiración. Otras encuestas apuntan a que es mayor la cantidad de personas de esa generación que afirman que no todo lo que nos muestran en las noticias y en las redes sociales es como nos dicen. Hoy más que nunca en la historia hay una masa crítica de seres humanos jóvenes, que son la mayoría del planeta, que sienten que algo no cuadra. Y tienen razón, algo no cuadra. El MK Ultra fue real. PRISM fue real. Los papeles de Panamá demostraron que los más ricos del planeta evaden amplia e impunemente millones de dólares en impuestos a través de estructuras diseñadas para eso mismo. Jeffrey Epstein operó una red de tráfico sexual con conexiones a las personas más poderosas del mundo y murió en una celda federal bajo circunstancias que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Todos estos son hechos históricos documentados. Nada de esto es mentira o conspiración. Los jóvenes crecieron con cada uno de estos aspectos y crecieron en un mundo donde les dijeron que las instituciones son confiables y luego vieron una y otra vez cómo esas mismas instituciones mentían, encubrían y protegían a los poderosos. Entonces, cuando un padre le dice a su hijo, no creas en conspiraciones, el hijo tiene todo el derecho de responder, ¿por qué no? Cada vez que alguien creyó en una, resultó que tenía razón y el padre no tiene una buena respuesta, porque ya no la hay. La historia le termina dando la razón al que sospecha y no al que confía ciegamente. Que cada vez más, gracias al acceso a la información, más jóvenes se interesen por estos hechos del mundo, es la evidencia de que una generación entera está desarrollando, de manera espontánea y masiva, el músculo intelectual más importante que existe, la capacidad de no creer algo solo porque se lo dijeron. En los siguientes años la conciencia de esto aumentará como nunca en la historia y entonces, quizás, ya no se pueda contener. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor deja en los comentarios qué opinas. ¿Qué crees tú que podría pasar en los siguientes 10 años? Este ha sido Bast y nos veremos en el siguiente.